Aquí hablamos de negocios, finanzas, taxes, inversiones, crecimientos, errores, estrategias. Aquí todo es claro y directo, sin vueltas. Esto es sin deducción. Hay personas trabajando años completos, pagando más impuestos de lo que deberían, simplemente porque nunca entendieron cómo debería estar estructurado su negocio. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera saben qué es lo que están pagando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Sin Deducciones Podcast. Mi nombre es Héctor de Milita y en este podcast hablamos de aquellas conversaciones incómodas que no nos gusta hablar acerca del dinero, de finanzas, de impuestos, de negocios, de decisiones mal tomadas. Aquí hablamos sin filtro acerca de lo que realmente debemos hacer con nuestro dinero. Hay una pregunta que escucho constantemente en mi oficina y cuando me escriben por las redes sociales. La pregunta es, Héctor, ¿debería abrir una LLC? Y honestamente, esa pregunta nunca viene acompañada de la conversación correcta. Abrir una LLC no es automáticamente un negocio y no te convierte directamente en un empresario. Mucho menos pues en un negocio financieramente organizado y estable. Mucha gente abre estructuras porque alguien se lo dijo, porque lo vieron en TikTok, porque escuchó abren una LLC y pagas menos taxes, o simplemente pues porque alguien de su familia le aconsejó o vieron que esa persona tenía una LLC y estaba ganando muchísimo dinero. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque una estructura mal entendida puede terminar costándote muchísimo dinero, más de lo que tú te imaginas. La LLC primero es una estructura legal, no es una estrategia fiscal. Y ahí es donde mucha gente se pierde, porque la verdadera conversación no es solamente abrir una empresa. La verdadera conversación es cómo tributa, cuánto genera, cuánto riesgo tiene y cómo está administrada financieramente. Hay negocios pequeños generando muchísimo dinero, pero completamente desordenados, mezclando gastos personales con los gastos de negocio, sin bookkeeping, es decir, sin contabilidad, sin reservas para impuestos, porque simplemente no entiende cómo es que tienes que pagar impuestos, cómo tu estructura está diseñada para pagar impuestos, sin entender lo que es el flujo de caja o el cash flow, y tomando decisiones grandes mirando solamente la cuenta bancaria. Y aquí aparece algo importantísimo. Una buena estructura nunca va a salvar una mala administración. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener una LLC, puedes tener una S-Corp, una C-Corp, y aún así, pues, cuando no entiendes los números, pues tienes un problema grande en sí mismo. ¿Por qué? Porque no estás administrando correctamente tu negocio. Y esto va mucho más allá de taxes, porque en realidad los taxes van a ser es una consecuencia. La estructura correcta también afecta el crédito, el financiamiento, la protección legal, la capacidad de crecimiento de ese negocio, las relaciones con los bancos, relaciones con futuros inversionistas e incluso cómo manejas tu dinero personalmente. Mucha gente cree que los negocios fracasan porque no venden y muchas veces no es así. Fracasan porque crecen desordenados, porque nadie construyó estructuras antes del crecimiento. Y esas probablemente es una de las conversaciones más importantes que debemos empezar a tener como empresarios. Porque no se trata solamente de hacer dinero, se trata de construir algo sostenible, algo en el cual te permita poco a poco ir creciendo, no creciendo desordenado o no creciendo porque simplemente te quieres comparar con otras compañías que están en tu rubro y pues quieres crecer igual que ellos.
Recuerda, la venta no determina, la cantidad de venta no determina el tamaño de tu estructura. Lo que determina el tamaño de tu estructura es la organización que tengas en ella. Vamos con la sección de preguntas, preguntas sin deducciones. Estas preguntas, pues, me las hacen constantemente en las redes sociales, en mis clases y, pues, por supuesto, en mi oficina donde atendemos a nuestros clientes. Vamos con la pregunta número 1. ¿Cuándo realmente vale la pena una S-Corp? Normalmente cuando el negocio ya genera utilidades suficientes y consistentes, pero en realidad no existe un número mágico ni universal. La decisión depende del tipo de negocio, la estabilidad, el payroll, estructura financiera completa. Lo peligroso en realidad es las elecciones fiscales sin planificación. Recuerda que las S-Corp, uno de los puntos más importantes es que los miembros de esa S-Corp, lo que serían los accionistas, porque ya la elección es cambiar a una corporación tipo S, es que tengan el suficiente, pues que la empresa esté generando el suficiente flujo de caja para poder cumplir con los compromisos de payroll y sobre todo pagar los payroll taxes. Recuerda que, como te comentaba, uno de los requisitos principales de las S-Corp es que debes obligatoriamente tener una estructura de payroll y por ende debes cumplir con los payroll taxes, tanto federales como estatales. Vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Cuál es el error que cometen los dueños de negocios nuevos? Y la respuesta básicamente es que creer que por facturar más ya tienen un negocio automáticamente estable y saludable. Pues mucha gente cree que crecer en venta es financieramente estable. Y eso no es así. Recuerda que la estabilidad de un negocio, la estabilidad financiera y el crecimiento de un negocio te lo va a dar es una estructura de control, una estructura controlada y bien planificada acerca de todos tus elementos financieros y sobre todo el control fiscal que tengas. Una vez que tú tengas todo ese control, llámese pues en pocas palabras y en términos financieros, lo que sería la contabilidad y la planificación fiscal y financiera de tu negocio, es que vas a poder determinar que a medida que crece tu facturación, bueno, tu estructura está sólida y completamente estable para mantener y soportar ese crecimiento. Recuerden y hagan la imaginación de un castillo de naipes. Siempre vemos los castillos de naipes que, sí, se ven muy bonitos, pero con un solo golpe que le des en la base, destruye todo el castillo. Esto es lo que pasa cuando los nuevos dueños de small business, de negocios, creen que por simplemente tener más naipes, es decir, crecer en facturación, pues tienen ya un negocio sólido y financieramente saludable. Pues no es así. A medida que tengas una contabilidad y unas finanzas claras en tu negocio a través de una planificación financiera y fiscal, eso es lo que te va a determinar el crecimiento de tu negocio. ¿Qué debería revisar un dueño de negocio todas las semanas? Pues la respuesta es muy sencilla. Para mí, el flujo de caja, el cash flow, las cuentas por pagar, los márgenes, las obligaciones fiscales y honestamente entender qué está pasando realmente con el dinero del negocio. Es muy importante que los dueños de negocio que están viendo sus números o que quieren empezar a ver sus números, vean lo que yo llamo la corriente de gastos y la corriente de ingresos. La corriente de gastos es todos aquellos gastos en los cuales se está incurriendo mes tras mes y pues ver cuáles son los que están variando, por qué están variando. Si de repente la corriente de gasto, una línea subió demasiado, ¿verdad? Dio un salto, está generando una ola grande, pues hay que ver qué fue lo que lo ocasionó. Si ese gasto está efectivamente pues aprobado y es regular de la empresa y que pues le permite a la empresa avanzar en sus objetivos. O de repente un gasto que es recurrente y pues se vino en picada un mes en comparación al otro. O sea, bajó muchísimo. Bueno, ¿qué pasó?
Esto también puede o beneficiar o ser peor para la empresa. Por eso hay que entender muy bien la corriente de gastos y la corriente de ingresos y saber cuáles son todas las variables que pueden estar afectando tu negocio. Y eso efectivamente te lo va a dar es el entendimiento, la lectura y el análisis que hagas de los números. No hay otra forma. Ahora vamos a hablar de la noticia de la semana. En esta sección, bueno, hablamos de las noticias que pues, semana a semana están impactando en el mundo financiero y fiscal aquí en los Estados Unidos y pues, que va a afectar a los small business. Fíjense, esta semana la noticia viene de parte del Internal Revenue Service, del IRS, de ese organismo que muchos dueños de small business y muchas personas no les gusta, porque, bueno, tienen temor a lo que pueda pasar con el IRS. Esta semana el IRS ha publicado que las horas extras, es decir, las horas laborales extra que trabajan en el IRS se disparan en medio de recortes de personal que está sufriendo el IRS. Como ustedes recordarán, en la administración pasada, en la administración del presidente Joe Biden, pues había una estructura, había un plan de crecimiento del Internal Revenue Service, en el cual estaban contratando más de 30,000 personas. Pero al llegar en enero del año pasado, al llegar esta nueva administración del presidente Donald Trump, pues empezaron a reducir organismos gubernamentales simplemente con el plan de reducción y eficiencia de la administración pública. Justamente el Internal Revenue Service, el IRS, es uno de los primeros entes gubernamentales en los cuales sufrió estos recortes. A la fecha de hoy, más de 17,000 trabajadores, funcionarios del IRS han sido despedidos simplemente por este plan de reducción y eficiencia en la administración. Pero esta noticia nos dice que el IRS aumentó el 12% de horas extras, donde hay un recorte de aproximadamente el 25% de todo lo que es su fuerza laboral. Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues definitivamente que hay menos empleados trabajando, pero el trabajo sigue llegando. Sigue llegando más declaraciones de impuestos, más solicitudes de convenimientos de pago, más solicitudes de ITIN, más solicitudes de reembolsos, en fin, más trabajo. Simplemente el IRS tiene menos personal, pero no ha dejado de operar ni de procesar pues lo que es declaraciones y de cumplir con la ley fiscal, ¿ok? Así que si estás pensando que el IRS está demasiado ocupado para no fijarse en ese error fiscal o incumplimiento, es probablemente que estés subestimando el IRS. Y esa nunca ha sido una verdadera buena estrategia fiscal, ¿verdad? Porque lo he escuchado mucho en las redes sociales que dicen, mira, el IRS no tiene tiempo para revisar tu declaración de impuestos. Recientemente escuché a alguien decir, mira, el IRS no creo que te vaya a auditar porque las auditorías están más abajo del 1% en sus récords históricos. Sí, pero en realidad eso nunca va a ser una buena estrategia fiscal y no quiero que por ese tipo de recomendaciones dejes de hacer las cosas correctamente con el IRS. El IRS, aunque esté 25% menos en su plantilla de empleados y de trabajadores, no creas tú que no va a hacer su trabajo, lo va a hacer en cualquier momento. Si cometiste un error fiscal, pues te lo va a detectar. Y para finalizar, mucha gente pasa años intentando crecer, cuando realmente lo primero que necesita es un orden financiero. Porque tenlo por seguro que crecer desorganizado
también puede destruir un negocio y muchas veces más rápido de lo que nos imaginamos. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast que es para ustedes, Sin Deducciones. Sígueme en todas las plataformas de audio y video y déjame tus preguntas que en el próximo episodio las estaré respondiendo. Gracias. Este espacio fue traído a ustedes gracias a AEF Special Services. Transformamos números en decisiones que impulsan crecimiento y resultados. Y también por Héctor de Milita Academy. Capacítate y transforma tu conocimiento en fuentes de ingresos rentables. Los números no mienten. Las malas decisiones sí. Esto fue Sin Deducciones. Y nos puedes conseguir en todas las plataformas de audio y video. Nos vemos en el próximo capítulo.